Llévame en tus alas, Espíritu, déjame volar. Espíritu, sumérgeme en el río. Espíritu, derrámate en mí. Espíritu, quémame en tu fuego. Espíritu, purifícame, Señor. Llévame en tus alas a la presencia de mi Señor. Sumérgeme en el río, de mi Dios. Llévame en tus alas a la presencia de mi Señor. Sumérgeme en el río de mi Dios. Purifícame, quemando todo mi ser con tu fuego. Purifícame, quemando todo mi ser con tu fuego. Purifícame. Vamos a ponernos de pie, por favor. Espíritu, llévame en tus alas. Espíritu, déjame volar. Espíritu, sumérgeme en el río. Espíritu, derrámate en mí. Espíritu, quémame en tu fuego. Espíritu, purifícame, llévame en tus alas a la presencia de mi Señor. Sumérgeme en el río de mi Dios. Llévame en tus alas a la presencia de mi Señor. Sumérgeme en el río de mi Dios. Purifícame, quemando todo
Purifícame, quemando todo mi ser. Con tu fuego, purifícame. Con tu fuego, purifícame. Con tu fuego, purifícame. Wow. Señor, te damos gracias. Empezamos este tiempo que seguramente será de tanta bendición para nuestras vidas. ¿Cuánto anhelamos de tu Espíritu, Señor? ¿Cuánto anhelamos, Señor, de que sea derramado, de que seamos llenos, de que seamos sumergidos, de que seamos fuego? Que tú derrames en nosotros de todo aquello que es de tu propia naturaleza. Tú eres nuestro Dios. Y hoy, Señor, pedimos que haya toda libertad para que tú puedas moverte en medio de todo tu pueblo. Que tú puedas hablar al corazón, que tú puedas también convencernos de justicia, de pecado, de juicio. Que tú nos puedas guiar a toda la verdad y que también nos lleves de la mano a glorificar a Cristo. Señor, gracias. Ponemos en tus manos esto que hoy iniciamos, creyendo en que estas semillas son tesoros valiosísimos, que sembrados en un buen corazón, el cual manifiesta una buena disposición para ti, traerán fruto, fruto para nuestras vidas, fruto que aproveche a nosotros. Y también presentarte a ti, Señor, el fruto que tú has producido en nuestras vidas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Pues tome su lugar, por favor, y abra, por favor, su libro. Y vamos a leer y vamos a estar pendientes a través de él, de esta lección número 1, que espero la hayan leído y la hayan también contestado en cuanto a las preguntas que ahí se hacen. Y solamente lo que nosotros haremos será confirmar, repasando, entendiendo con toda claridad lo que así se dice. Pero hay cosas muy importantes que necesitamos sembrar, que necesitamos entender, y están en lo que es la introducción, en donde nos dice algunas cosas acerca de una vida llena del Espíritu Santo. Dice: una vida llena de Espíritu Santo fue lo que Jesús deseó para el grupo de amigos y discípulos que encomendó la importante tarea de iniciar su iglesia y ser luz y sal en el mundo. De tal manera que si queremos nosotros en verdad ser de aquellos discípulos que salen al mundo y llevan el mensaje del Evangelio, necesitamos una vida llena del Espíritu Santo. Luego dice: una vida llena del Espíritu Santo fue lo que estos primeros discípulos de Cristo, a los que llamamos apóstoles, heredaron a las generaciones de creyentes, quienes continuaron la gran comisión de extender el Evangelio de salvación hasta lo último de la tierra. Nosotros queremos heredar
a nuestras generaciones, a nuestros hijos, a las nuevas generaciones que vienen detrás de nosotros. Por eso están aquí todos los jóvenes. ¿Dónde están los jóvenes? ¡Ey! Porque ellos son esa generación que van a recibir en la llenura del Espíritu Santo la estafeta para continuar adelante con la obra de Dios, pero no lo harán si no es a través del Espíritu Santo. Y luego dice, una vida llena de Espíritu Santo es lo que tú y yo, discípulos de Jesús, necesitamos para continuar siendo esa luz y sal en nuestra sociedad y para proclamar el Evangelio de Cristo con vidas transformadas, íntegras y que caminan demostrando el poder y el amor de un Dios que quiere revelarse a nuestra generación. Es importante poner este cimiento para que podamos ya entender más adelante lo que dice aquí. Y la primera lección tiene que ver básicamente con entender con toda claridad que nuestro Dios es 3 en 1. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y pues desgraciadamente, no sé si sea la palabra correcta, pero desgraciadamente a la persona del Espíritu Santo es a la que menos atendemos o a la que menos consideramos en lo que es nuestra vida devocional cristiana. Sí sabemos del Padre, Él hizo todas las cosas, Él creó las cosas, etcétera. Sí sabemos del Hijo porque el Hijo fue el que habló. El Padre dio la orden, el Hijo habló, se hicieron las cosas. Pero hablamos poco acerca del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es Dios. Por eso habla de que son 3 en 1. Ahora, esto es un misterio para nosotros, evidentemente. Es algo muy difícil de comprender con nuestra mente finita. Pero en algún momento dado, en la presencia de Dios, Él nos enseñará y nos dirá esto que para nosotros es algo extraordinario. Hoy estamos viviendo este tiempo del Espíritu Santo. Ahora, Dios se ha revelado y por esa razón es que podemos entenderlo. Se ha revelado a la humanidad de una forma progresiva, y siempre Él es el que ha tomado la iniciativa. Sabemos que Dios Padre inspiró por el Espíritu Santo a profetas y a personas que escribieron el Antiguo Testamento. Y progresivamente fue hablándonos, como ahora que estamos leyendo en el TCD, lo de la profecía de Ezequiel y cosas tan interesantes que vienen ahí. Pero también sabemos que terminado eso, vino el Hijo, vino el Cordero, vino el Verbo, la palabra de Dios hecha carne en la persona del Señor Jesucristo. Y Él vino a hablarnos acerca de Dios, vino a mostrarnos cómo es Dios, pero también vino a salvarnos, a rescatarnos, a redimirnos. Pero Él mismo dijo, les conviene que yo me vaya. Porque si yo no me fuera, no podría enviarles al Espíritu Santo, al Consolador, la promesa que oísteis de mi Padre que yo haría. Dice, pero si yo ruego al Padre, Él enviará al otro. A ver, di conmigo, otro Consolador. Y ahí está diciendo otro que es igual que yo. Otro está hablando, es igual que el Padre, es igual que el Hijo y ahora es el Espíritu Santo. Por lo tanto, el Espíritu Santo es Dios. Y esto es lo primero que nosotros tenemos que entender. En esta escritura, 2 Corintios 13:14, dice que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Gráficamente, aquí entendemos las 3 personas de la Trinidad. Y esto es muy importante. Ahora, vivir en comunión con Él es el objetivo que Dios ha puesto delante de nosotros todo el tiempo.
cuando nos invita a creer y a recibir como Señor a su Hijo Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesús vino a recuperar el estatus, vino a recuperar lo que el hombre había perdido, y ahora Él está en cercanía. Podemos estar en cercanía y conocimiento y tener una nueva vida en Él. Vino a sembrar en nosotros esperanza de que realmente podemos ser nuevas personas. Y entonces con la salvación comienza un proceso en donde permitimos ahora al Espíritu Santo que nos enseñe quién es Dios. Jesús dijo, Él les guiará a toda la verdad y Él les hará recordar todas las palabras que yo les he hablado. Él les va a guiar a toda la verdad. Él les enseñará todas estas cosas. Entonces, la salvación de Dios obtenida a través del Señor Jesucristo es fundamental. Necesitamos ser personas redimidas, necesitamos ser personas perdonadas, pero de ahí en adelante empieza un proceso, y ese proceso lo ha dejado el Señor Jesucristo al otro. ¿A quién lo ha dejado? Al otro. ¿Y quién es el otro? El Espíritu Santo. Y ahí es donde nosotros a veces como que se nos va un poquito la idea, pero la realidad es que Él lo comenta muy claro. Les conviene que yo me vaya. Qué padre que tuviéramos por siempre al Señor Jesucristo, que pudiéramos convivir con Él, comer con Él, ver sus milagros, oír sus enseñanzas. Qué padre, ¿verdad? Sería increíble. Pero no era así el plan de Dios. Había un plan perfecto de parte de Dios, de tal manera que Él dijo, les conviene, porque el que venga, el otro, que es como yo, que es como el Padre, les va a enseñar cosas que jamás, y les va a revelar cosas que jamás ustedes pudieron pensar. Y así lo hace. Así que Dios es 3 en 1. Y esta es una de las 3 grandes verdades bíblicas que existen y que obviamente exceden nuestra comprensión. Estas 3 verdades bíblicas, las más grandes en importancia, la primera de ellas, si lo estás anotando ahí en tu libro, ráyalo y ponlo ahí en la página número 12. Ponle ahí 3 verdades bíblicas. Dios es 3 en 1. Segunda verdad bíblica, la eternidad. No la entendemos con toda claridad. Necesitamos que el Espíritu Santo nos confirme que si morimos vamos a ir a la eternidad, que ya no hay temor. Y la tercera es la salvación. ¿Cómo es posible que yo puedo ser salvo sin hacer nada? La gente siempre anda buscando hacer algo, siempre anda buscando determinar alguna obra que hacer. No, la salvación es por gracia, es por la gracia de Dios, y solamente nos pide a nosotros un corazón dispuesto, un corazón entregado a Él. Y esto es lo que Él quiere. En la página 14, la manifestación de Dios. Según Deuteronomio 6:4, ahí tenías que haber anotado, Dios es uno. Porque dice, ¿sabe qué escritura hay ahí? Se llama el Shema. El Shema. Y esta escritura dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Entonces tú contestas, Dios es uno. En Juan 10:30 Jesús menciona que Él y el Padre son uno. Ahí está. Y según Juan 14, 16 y 17 dice, ¿quién será enviado a nosotros para acompañarnos siempre? Exactamente, el Consolador, el Espíritu Santo, otro que es como Jesús. Ahora, ¿quién pide para que sea enviado? Yo rogaré al Padre para que les envíe. Es Jesucristo. Y por último, ¿quién es el que lo da? Exactamente. ¡Qué padre! Me emociona. Bueno, ok. Entonces, esta es la clave
porque vendría alguien que sería como Jesús, pero Él haría mucho más de lo que el Señor, limitado a un cuerpo físico durante 3 años y medio, pudo hacer. Por eso cuando a nosotros los discípulos nos dice: y ustedes podrán hacer cosas mayores que estas, tú también te quedas como pues espérate, ¿de qué forma? Esto no puede ser. Pero a través de los siglos, a través de la historia de la humanidad, nos damos cuenta que así es, que el hombre puede hacer cosas que jamás imaginó que serían, pueden ser transformados totalmente en su vida, porque está el otro, el Consolador, el Espíritu del Señor. Ahora, ¿por qué es tan importante que podamos entender la Trinidad? Tú lo puedes ver ahí. El Padre puede ser visto como la fuente, el dador de vida, el creador. Página 15. El Hijo se puede ver como la substancia, el transmisor, el comunicador, el mensajero, la palabra. Y el Espíritu se puede ver como el río, el soplo de vida, el revelador, el poder, el amor del Padre y el Consolador. Wow, así podemos entender más claramente. El Padre es la fuente, es el todo del todo, el dador de vida, el que nos creó. El Hijo es como la sustancia, porque dice que es de la misma substancia del Padre, por quien todo fue hecho. Y a través de lo que dijo Jesús se hicieron las cosas. Es el que comunica, el que habla, el mensajero de la palabra. Y el Espíritu se puede ver como el río, el soplo de vida, el revelador, el poder, el amor del Padre, el Consolador. Entonces entendemos. Y los 2 eventos bíblicos más importantes, puede usted escribirlos por ahí en un ladito de su página, se llaman la creación y la redención. Esos son los 2 eventos bíblicos más importantes que existen: la creación y la redención. Dios creó al hombre, el hombre cayó, Dios creó la forma para que pudiéramos ser redimidos. Los 2 aspectos que en solo 2 palabras tú puedes entender de lo que trata toda la Escritura. Ahora, el acto de la Trinidad. 1, la voluntad del Padre. El Padre determina qué se hará. La palabra del Hijo. El Hijo declara, habla para que exista. El Padre determina y el Hijo habla. La Biblia nos enseña que el Padre es el creador, pero que Jesús es el verbo, la palabra, que estaba con Dios desde el principio en la creación del mundo, sin ningún problema. Pero el trabajo del Espíritu Santo es desarrollar, trayendo vida y poder, guiando para que se cumpla la voluntad del Padre por la palabra del Hijo. Agárrela. Dice que se cumpla la voluntad del Padre por la palabra del Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y así es. Entonces, el acto de la Trinidad en la redención se ve muy claro. El Padre determinó, Él determinó que se recuperara lo perdido, lo que se había perdido, y la voluntad del Padre, ¿cuál fue según nos muestra Juan 3:16? Que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. La voluntad del Padre entonces es que a través de su amor, por su amor, nos envía a su Hijo. Y la voluntad del Padre es que el Hijo vendría a salvarnos y redimirnos. Pero luego Jesús declaró: el Hijo de Dios habló y actuó en la voluntad del Padre en su vida, ministerio, muerte y resurrección. Pero más abajo, el Espíritu Santo desarrolla, tomando la acción para extender la voluntad del Padre, ya determinada, hablada por el Hijo, la palabra hecha carne,
ya declarada y ahora manifestando las obras de la redención por su gracia. Si tú has sido redimido, harás buenas obras, harás otras obras. Se manifestará en tu vida algo que hará que tú estés haciendo otras cosas totalmente diferentes. En la página 18, la tercera persona de la Trinidad. Aquí hay algo en que tú debiste haber cruzado leyendo estas cosas. Por ejemplo, Tito 3:5. ¿Con qué se cruza? Espíritu Santo hace nacer la vida de Dios en nosotros por el poder de la regeneración. Nos regenera, habla esto. Juan 3:5 y 6. El Espíritu Santo trae la promesa de nueva vida a nosotros, con la posibilidad de darnos la vida que se nos había quitado. Gálatas 5:22. El Espíritu Santo busca desarrollar los frutos del Espíritu, que es el carácter de Cristo en nosotros. Juan 16:8. El Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Y por último, 1 Corintios 12:4-11. El Espíritu Santo busca desarrollar los dones. Crucelo, chun chin chun chan, como debe ser. Ya me oyó, ¿verdad? Y si no, lea la Biblia y ya con eso tiene entendimiento para lograrlo. Seguimos adelante. Ahora, lo que el Padre determina, el Hijo declara y el Espíritu Santo lo desarrolla. Muy entendible, no tiene que meterse en más líos. La voluntad del Padre, lo que el Padre declara, lo que el Padre está determinando, el Hijo lo declara y el Espíritu Santo lo desarrolla. Ahora, en Génesis 1:25-26 dice la Escritura que en ese momento el Señor está hablando. Y ahora, si usted se acuerda de esta escritura, la pregunta es: ¿en qué persona se expresa Dios de sí mismo en el momento de la creación del hombre? En plural, porque dice: hagamos al hombre a nuestra imagen. Entonces tenemos la certeza de que el Espíritu Santo es Dios, es la tercera persona de la Trinidad. Y la Trinidad ha logrado para ti y para todos, y también logrará mucho más en ti hasta que Cristo sea formado en tu persona. Porque el Espíritu Santo es el que va a estar accionando. Recuerdan que dijimos que el Espíritu Santo, o la llenura del Espíritu Santo, es la manifestación activa de la presencia de Dios. Si la presencia de Dios está en ti y la llenura del Espíritu Santo está en tu corazón, tú vas a manifestar de una manera activa que así es. ¿Sí me explico? Tú eras una cosa, vamos a decir, tú eras un borracho, un ladrón, lo que quieras, como quieras llamarle, ¿verdad? Cualquier cosa. Pero la voluntad del Padre es que tú no seas así. Y Él dice no. Y entonces el Padre, a través de la voluntad que Él está desarrollando, Él está diciendo no. Y entonces el Señor Jesucristo viene y el Señor Jesucristo habla. El Señor Jesucristo viene como el Verbo de Dios y nos está hablando acerca de todo esto. Entonces el Padre es el que determinó que se recuperara lo perdido. Tú ya habías perdido tu vida, vivías en tinieblas, vivías en oscuridad, vivías en pecado. Pero Dios, en su voluntad, está determinando no es así. Y envía a su Hijo. Y entonces el Hijo es el que habla y te dice: yo no he venido para que tengas condenación, yo he venido a salvarte. Y es la voluntad de mi Padre, porque Él me envió, por el amor tan grande que ha tenido a ti.
Pero el Espíritu Santo es la acción, la manifestación de una acción en tu propia vida que muestra realmente que las cosas están caminando bien contigo. Es una manifestación activa. Un cristiano no puede ser una persona pasiva, no puede ser una persona conformista, no puede ser una persona que voluble, que ahí se va. No puede ser una persona que hoy cree y mañana no cree. Tiene que ser una persona activa, permanentemente activa. Y esto quiere decir que está lleno del Espíritu Santo, que el Padre en su voluntad determinó que fuera salvo, que tú a través de tu libre albedrío, a través de tu corazón libre, determinaste: yo quiero al Señor Jesucristo para que me salve de esta condición en la que vivo. Y Él habla, y a través de la cruz habla: consumado es, Señor, ya todos pueden venir a mí y ser salvos. Y entonces si tú vas a Él, ya eres salvo. Pero Él dice: espérense, hay algo más todavía para su vida. Van a vivir una vida extraordinaria, porque el Espíritu Santo es la manifestación activa de la presencia de Dios en tu vida. Y entonces nos damos cuenta que hay algo activo en nuestro corazón que nos mueve. En la primera reunión escuchamos un mensaje, no un testimonio, un mensaje de fuego. ¿Por qué? Porque es una manifestación activa de la presencia del Señor. Y esto es lo que cada uno de nosotros necesita para poder vivir aquí en la tierra. Necesitamos desesperadamente de esto. Entonces, la Trinidad ha logrado para ti y para mí y para todos que Cristo sea formado en nosotros, que cada uno de nosotros pueda reflejar el carácter de Cristo. Cristo tuvo los dones del Espíritu operando en Él. Cristo tuvo el fruto del Espíritu operando en Él. El carácter de Cristo se manifestó a través del fruto del Espíritu en su vida, sin falta, sin tacha, sin mancha. Pero Él venía a algo, venía anunciándonos la verdad. Es el verbo de Dios, la palabra de Dios que nos está anunciando, pero al mismo tiempo vino a salvarnos, a redimirnos, a rescatarnos. Por eso es tan importante que entendamos que la Biblia, si tú puedes decir cómo la puedes resumir, en la creación de Dios y en la redención del hombre. Así de sencillo. Pero si nosotros entendemos que Dios es nuestro creador, que su voluntad es que vivamos de una manera completamente diferente aquí en la tierra, entonces vamos a nosotros mismos, por nuestra libre voluntad, alcanzar la salvación y la redención que está puesta para nosotros. Pero no está totalmente desarrollada la obra. Falta la obra del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo viene para que haya una superabundante manifestación de la presencia de Dios en tu vida, de tal manera que esa manifestación es una manifestación activa de la presencia de Dios, en donde se van a dar dones, en donde vamos a presentar fruto y en donde nuestro carácter va a ser transformado por el fruto del Espíritu en nuestras vidas. Por eso es tan importante que entendamos la función de la Trinidad. Dios Padre, es su voluntad. Él determina, es que yo no te voy a crear para que andes mal, para que andes perdido, para que vivas una vida infeliz, para que vivas una vida en desgracia. Yo no te voy a crear o no te creé para que tú hagas esto o aquello que no conviene. Yo tengo un plan para tu vida, tengo un propósito para tu vida. Desde antes de que tú fueras engendrado en el vientre de tu madre, te conocí y yo sabía lo que tenías que hacer. Pero el Hijo viene y Él declara:
salvación. Él habla, el verbo de Dios habla y nos dice: son salvos. Si creen en mí, dice, tienen vida eterna. Al que cree, todo le es posible. Pero él mismo dice: falta algo. Falta algo. Espérense, les conviene, no se muevan. Y eso es lo que yo creo que el Espíritu Santo y el Señor Jesús nos están hablando. Nos están diciendo: pero espérate, eso no es todo. Hay muchísimo más en la vida cristiana. El Espíritu Santo de Dios está activo y lo que desea es en verdad obrar en tu vida, manifestarse en tu vida, para que seas lleno del Espíritu Santo de Dios, para que todos seamos llenos, que podamos entender que ahora podemos comprender con toda claridad la voluntad del que nos creó, del Padre, el que declaró vida sobre nosotros, que es el Señor Jesucristo, porque Él es el que declaró vida desde el principio. Y después el Espíritu Santo, que es la superabundante manifestación de la presencia de Dios. Es cuando podemos entender con toda claridad lo que Jesús hablaba y les decía: viene el Espíritu Santo. Estén esperando, esperen la promesa del Padre, y la promesa llegó. Ahora, aquí en la página 20, en la carta de Pablo a Tito, leemos: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Y aquí vienen las preguntas. ¿Qué es lo que Dios Padre hizo por nosotros? Nos creó y envió a su Hijo para redimirnos. Así de sencillo. Nos creó y envió a su Hijo para redimirnos, porque Él ya sabía de antemano lo que sucedería con nuestras vidas. Ya nos conocía. Entonces, primeramente nos creó de su propia voluntad, pero también envió a su Hijo, envió la respuesta, envió la salida, envió la provisión a tu necesidad, envió la sanidad, envió de su amor, envió de todo para redimirnos, para rescatarnos, para salvarnos, pues habíamos caído en desgracia y Él lo sabía. Ahora, la segunda pregunta: ¿qué es lo que Dios Hijo hizo por nosotros? Nos vino a salvar. No por obras, sino por su justicia y por su misericordia. ¿Por qué razón? Por su justicia, por su misericordia, por la compasión que nos tiene. Nos ama entrañablemente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y entonces Él vino e hizo esto, nos salvó. Y dice: no por obras. Yo no quiero que ninguno de ustedes diga que es por obras, sino que es por fe, porque han creído en mí, porque han creído en Jesucristo, el Hijo de Dios. No por obras para que nadie diga: yo lo conseguí, yo lo pude hacer. No. Algunos son buenos, algunos son medio buenos, algunos son malos y algunos son malísimos, peor que la carne de cochino, ¿verdad? Malísimos. Pero eso a Dios no le afecta. Para Él todos somos iguales, porque Él dice: no hay un solo justo, no hay quien busque a Dios. Entonces, ¿qué es lo que hizo el Señor Jesucristo? Vino a salvarnos.
vino a salvarnos, vino perfectamente en el plan del Dios Padre a redimirnos, a rescatarnos, a perdonarnos. Y lo más importante, vino para darnos una nueva vida. Vivíamos en este lado en donde había tinieblas, en donde había oscuridad, en donde había maldad, en donde estábamos asociados con el otro que nos estaba influenciando de tal manera que nos llevaba de aquí para allá. Pero Él vino y nos hizo traspasar de las tinieblas a su luz, de la muerte a la vida. Y entonces Él cumple. Pero luego, ¿qué es lo que Dios Espíritu Santo hizo por nosotros? Según lo que dice aquí Tito. A ver. Nos renueva. Dice, por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente. Entonces, el Espíritu Santo nos renueva día a día. Y esta es la forma del plan de Dios para nuestra vida. El Espíritu Santo te renueva día a día. Aquí dice, Él nos salvó por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. El plan de Dios para nuestra vida es que tú seas renovado día tras día por el Espíritu Santo. Y para concluir, aquí en el Evangelio de Marcos habla y dice que aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Ahora, subraya la participación de cada una de las personas de la Trinidad. Subraya. Muy sencillo. Y vino una voz de los cielos. ¿Quién estaba hablando? El Padre. Subráyalo. ¿Qué decía? Tú eres mi Hijo amado, Jesucristo, en ti tengo complacencia. Y luego el Espíritu Santo le impulsó al desierto. Ahí está. Un entendimiento claro, razonado, comprensible de la Trinidad nos hace realmente cambiar nuestra mentalidad para descubrir que en este momento el Espíritu Santo lo que desea es renovarnos día tras día. Ahora, ¿qué te llama la atención de la participación del Espíritu Santo en la vida y ministerio de Jesús? Pues desde que empezó su ministerio, siempre estuvo acompañado por el Espíritu Santo. Siempre fue lleno del Espíritu Santo. Como tú y yo podemos ser llenos del Espíritu Santo. Vamos a ponernos en pie, por favor. Y vamos a orar. Y así vamos a estar cada momento. Se nos pasa rápido, ¿verdad? Ay, es tan emocionante. Usted necesita leer ese próximo capítulo 2, la promesa del Padre. Y dentro de 8 días la vamos a analizar. Pero hoy vamos a decirle: Señor, gracias, porque me creaste y me creaste para ti. Por eso enviaste a tu Hijo. Porque el único que puede lograr que yo me incline hacia ti es Jesús. El único que puede salvarme de mi caos es Jesús. Pero también gracias que enviaste la promesa
el Espíritu Santo, que me va renovando. Jesús nos regenera, esto es, nos hace nacer de nuevo. Una regeneración en tu vida. Ya no eres el mismo. Regeneró tu vida. Pero el Espíritu Santo, una vez que ha sido regenerada tu vida, viene para redimirte. Viene para renovarte en todas las cosas. Señor, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por tu Espíritu. Y te doy gracias, Señor, por este entusiasmo, por corazones que ardan fervientemente por tu Espíritu en todo momento. Y te doy gracias porque tú nos llevarás de la mano siempre en todo aquello. Y yo declaro que lo que se habló aquí, de pozos abiertos en los cuales corren ríos de agua viva, seguirá siendo, seguirá manifestándose. Seguiremos escuchando esa palabra profética de que de estas paredes, del fondo de este estrado, son como una cascada de la cual baja el agua del Espíritu y va inundando a todas las personas que estamos aquí. Y esa cascada nunca ha dejado de estar en este lugar. Nunca. Es una promesa de Dios. Jóvenes, esa profecía fue dada hace más de 20 años. A lo mejor no habían nacido, pero esa profecía dice que de ahí hay una cascada del Espíritu que quiere mojarles y que les va a bendecir y que les va a ayudar y que les va a sacar de problemas, y que el Espíritu Santo hablará a su oído y que el Espíritu Santo les renovará cada día. Y aun cuando nunca vivieron esto, nunca escucharon una sola palabra profética sobre este lugar, yo les digo, los pozos están, los pozos siguen abiertos, el agua está viva, el agua es para vida y los ríos seguirán fluyendo, porque el Señor Jesucristo dijo: en el último y gran día de la fiesta, el que tenga sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto dijo no porque sí, lo dijo por el Espíritu que habría de venir. Y el Espíritu llegó. Y el Espíritu llegó. De su interior, de tu interior, correrán ríos de agua viva. Señor, muchísimas gracias. Te bendecimos. Declaramos que tú eres Dios y que seguirás obrando en los corazones, renovándonos día tras día. Que así sea, Señor, en cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues Dios les bendiga. Expande.